los átomos, esas partículas que estuvieron ahí, en todo lugar y en todo momento. Pero, ¿cuándo fueron descubiertas? El origen de estos átomos se remonta a algo cercano al 440 a.C., donde Demócrito y Leucipo decían que el universo estaba conformado por átomos y entre estos había vacíos. Lo describían como partículas muy chiquitas, invisibles e indestructibles. Pero no todos los átomos eran iguales y tenían la capacidad de combinarse y separarse. Y justificaban el hecho de que podían cortarse los objetos, ya que los espacios entre átomos dejaban que pasen otros átomos, dejando que se separen los otros dos. De esto, en el siglo VI a.C., Empédocles propuso la idea de los 4 elementos, los cuales serían el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y decía que las diferentes combinaciones de estos generaban los diferentes materiales en la Tierra. Luego este modelo fue apoyado por Aristóteles cerca del 450 a.C. En la Edad Media, la Iglesia era la que principalmente decía que el modelo de Aristóteles era el correcto, ya que no apoyaban la idea de que pudiera existir los vacíos y afirmaban que debían existir los 4 elementos. Pero la idea del átomo no se disolvió por completo. Galileo Galilei fue un astrónomo y un físico italiano que nació en el siglo XVI y tuvo muchos conflictos con la iglesia de ese tiempo. Los mayores conflictos que Galileo tuvo con la iglesia fueron el que él negaba las ideas de Aristóteles, las cuales en esa época eran muy reconocidas e importantes, y el hecho de que dijera de que el Sol no orbitaba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Y esto produjo que lo condenaran a cadena perpetua y que tuviera que abandonar todas sus ideas. En el siglo XIX, John Dalton propuso la idea de que toda la materia posee átomos sólidos, indivisibles y sin huecos en su interior. También decía que todos los átomos eran iguales y decía que el peso atómico, o sea la masa de cada átomo, caracteriza el cómo son estos. Algo que casi me olvido mencionar es que Dalton también poseía daltonismo, la cual es la enfermedad que hace que uno vea los colores diferente que la mayoría. Por lo general, el daltonismo es hereditario, y aunque las mujeres pueden ser portadoras del daltonismo, no significa que puedan recibir sus efectos. También es muy interesante saber que utilizaban a varias personas daltónicas durante las guerras para que así identifiquen a los objetivos a largas distancias. En 1897, Joseph Thomson afirmó que los átomos no eran indivisibles, sino que estaban conformados por partículas más pequeñas. Él llegó a esta idea debido a que experimentó con los rayos catódicos y al experimentar con estos mostraron que todos los átomos contienen pequeñas partículas subatómicas con carga negativa, llamándolos electrones. El modelo atómico de Joseph consistía en que había un átomo el cual tenía energía positiva, mientras que tenía electrones con cargas negativas incrustados en su exterior. Joseph tenía un alumno. Este fue Ernest Rutherford. Él fue su aprendiz durante la época cercana al 1896. Y durante ese tiempo, Rutherford se dedicó a estudiar la radioactividad. Cuando llegó a la Universidad McGill, en Canadá, comenzó a estudiar con los rayos que producen los elementos radiactivos y encontró que algunos emitían partículas positivas a las cuales denominó rayos alfa. El experimento más conocido de Rutherford fue justamente la lámina de oro, en el cual Rutherford bombardeaba una lámina de oro con partículas alfa y bueno, lo que ocurría era que algunas partículas se desviaban y otras no. En 1913 apareció Niels Bohr,
el cual también trabajó con Thomson, pero no concordaban en todas las ideas, así que decidió orientarse hacia las ideas de Rutherford. En 1913, Bohr modificó el modelo de su antecesor, ya que, según él, tenía diversos problemas que no encajaban. Bohr descubrió que los electrones giraban alrededor de un núcleo y estos tenían diferentes órbitas. Variaban de órbitas según la energía que tuvieran, y mientras más energía, más alejados estaban del núcleo. Lo que pasaba es que si los electrones recibían una fuerte descarga de energía, pero después la perdían, volvían rápidamente a una de las anteriores órbitas, liberaban de la misma cantidad de energía que tenían acumulada, pero en forma de radiación electromagnética. Un ejemplo de lo que proponía Bohr son justamente los fuegos artificiales, los cuales, al recibir energía calórica, los electrones reciben esta energía y entonces los electrones cambian de órbita. Ya cuando se les acaba la energía, vuelven a la órbita original y así devolviendo la energía en forma de energía electromagnética. Y luego los colores de las explosiones que generan los fuegos artificiales son producidos por las reacciones de oxidación que tienen con los diferentes elementos de los que están producidos. Las auroras boreales son esas ondas de colores que podemos ver desde el polo norte y el polo sur, las cuales pueden ser violetas, celestes, verdes, entre otros. Las auroras boreales son los vientos solares, los cuales son producidos por violentas erupciones conocidas como estallidos solares. Estas expulsan muchos electrones y protones al espacio, y al Sol expulsar todas estas partículas, el campo magnético de la Tierra las atrapa y termina chocando con el aire de nuestra atmósfera, lo que produce que las partículas cargadas que envía el Sol excitan los átomos que se encuentran en nuestra atmósfera, emitiendo los colores que justamente vemos, los violetas, celestes, verdes, etc. En conclusión, podemos ver que la historia y la ciencia siempre han compartido las mismas características. Ambas se van construyendo a lo largo de la historia. Ambas se pueden ir refutando a lo largo de la historia, o sea que hay teorías que se dan cuenta que son erróneas. Y ambas siempre han tenido un impacto considerable en nuestra vida, ya que sin la historia no podríamos estar acá directamente. Y sin la ciencia probablemente no tendríamos tantos avances tecnológicos como tenemos ahora.